Salvador Vitelli ya está con nosotros en el día en el que se calienta el dólar. El título sería suba del dólar, más de 10 pesos en lo que va de la jornada. 523, récord absoluto para el mercado paralelo, con operaciones que se están realizando a 530 e incluso más en el interior del país. O sea, con un dólar que empieza a tener un nuevo piso, un dólar tarjeta 554, con un dólar contado con liquidación cerca de 520 y con un dólar MEP en el mercado doméstico de 490, arriba de 490, también en un récord. Es decir, efectivamente todos los dólares, fruto de la tensión cambiaria y la alta dolarización a la que está asistiendo parte de la economía argentina por parte de los argentinos, en el contexto preelectoral, está generando que finalmente el dólar, por más intervención oficial, no pueda ser contenido y aún con la tendencia a la baja que el gobierno intentó mostrar como un triunfo de la inflación respecto a los guarismos de abril y mayo que mostró junio. Salvador Vitelli está en línea porque el dólar es todo un tema. Es todo un tema. La escasez de dólares la marcábamos ayer. Es una de las paradojas argentinas, porque Argentina es un país que carece de dólares en el Banco Central, pero que fuera del Banco Central los argentinos están más dolarizados que cualquier otro país del mundo. Exacto. Y en términos relativos tenemos más dólares per cápita que cualquier otro lugar después de Estados Unidos. Casi 300.000 millones. Bueno, Salvador Vitelli es alguien que trabaja mucho sobre la estadística y que viene marcando algo que me gustaría poner sobre la lupa, que tiene que ver con que lo que informa el Banco Central como saldo al final de cada día respecto a las compras o ventas en las intervenciones que hace, luego termina siendo corregido y en la mayoría de los casos de forma desfavorable al Banco Central por el propio Banco Central. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué decís? El gusto de tenerte. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Buen día. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Faltaba más. Contame un poco qué es lo que estás viendo y si quieres mostremos los gráficos que acompañan lo que Salvador nos pueda contar o relatar, porque has sido definitivamente muy asertivo en marcar un aspecto que no todos teníamos claro. El desvío entre informado y confirmado de las intervenciones del Banco Central con esta lógica que vos allí expusiste en Twitter. Sí, allí es un análisis de todo este año, básicamente, entre lo que informa el Banco Central que interviene en el mercado de cambios oficial y luego lo que se confirma vía datos oficiales también del Banco Central, pero con un lag de 4 días, 3 días hábiles normalmente. Pero ¿qué pasa? Se comenzaron a notar muchas desviaciones entre lo que comentaba el Banco Central en el día, en la rueda. Por ejemplo, hoy comenta que compró 49 millones de dólares, pero al mismo tiempo vendió yuanes. Antes no hacía esa desagregación de monedas, sino que siempre informaba de manera uniforme. Decía, hoy compró o vendió tantos divisas, siempre pensando en dólares. Y a partir de allí, y el motivo de trasfondo de esto no se sabe bien, lo empezó a desagregar de esta manera que comentaba, de una parte de dólares y otra parte de yuanes. Entonces, termina siendo una información bastante confusa para el público normal, en donde hoy, por ejemplo, se informó de que compró dólares, pero en realidad en términos netos, hoy quedó vendedor en 100 millones de dólares, si uno hace la cuenta y la conversión entre yuanes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Está asistiendo al mercado oficial mediante yuanes, no para de vender yuanes en el mercado oficial. Ahora, Salvador, esto es muy importante porque además no es que los yuanes no componen las reservas que tiene el Banco Central. Cuando hacemos la cuenta de las reservas, aún reservas netas negativas, efectivamente ponemos que hay 17.000 y pico de millones de dólares que están en yuanes. Con lo cual, si lo que estamos vendiendo es yuanes o son dólares, da lo mismo. Efectivamente, muy bien marcás que ahora hay una digresión o una separación que hace aparecer como positivo lo que en realidad es negativo. Claro, exactamente. Entonces, por un lado, en dólares la demanda no le es tan fuerte, pero luego en yuanes sí, y termina siendo fuertemente vendedor. Y esa es la parte de la película que por allí termina siendo, bueno, bastante confusa porque se están usando yuanes de una manera bastante notable. Hoy se vendieron por 100 millones en términos netos, pero en yuanes significó una venta de 150 millones. Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables y además el uso que estamos haciendo y cómo afecta esto en las reservas, porque como bien comentás, en la medida de que el Banco Central se va desprendiendo de yuanes, esto significa que las reservas netas caen. ¿Por qué? Porque en definitiva dejan de estar en el activo del Banco Central
pero siguen quedando en el pasivo, porque es una deuda latente que el Banco Central tiene, que en algún momento la vamos a tener que afrontar y seguramente será con dólares. Entonces, son dólares que estamos postergando a futuro, pateando el problema hacia adelante. Es extraordinario lo que contás, Salvador. Mostremos la otra placa que me sorprendió para que también un poco nos la desgloses, porque son dos aspectos que te observé tuitear de manera recurrente y recojo el guante y lo quiero exponer con los que nos están observando, porque son temas delicados, pero que técnicamente los estás explicando muy bien. Massa dijo que había un récord de inversión extranjera directa en millones de dólares en la Argentina. Sin embargo, en la cifra 2022, que es la última barra, vos encontraste una inconsistencia. ¿Me la explicás y nos la contás? Bueno, eso en términos sintéticos, lo que pasó allí fue que en el comunicado que se hizo dentro de los tweets de la gestión actual, se hablaba de un incremento interanual del 123%, si mal no recuerdo, y de que el stock de inversión extranjera directa era de esos 15.000 millones. El problema de allí, que no estaba aclarado, es que el 57% de esos números que estaban mostrando en realidad corresponde a deuda con casas matrices que estaban tomando las empresas argentinas. Que es, Entonces, esa barra roja que hay, que es la más amplia de las tres barras que se encuentran. exactamente. Y no solamente que no se mostraba en términos netos, esto por allí ya es un poco más técnico, pero no solo que no se mostraba la inversión directa en términos netos, sino solamente lo que vino, no lo que salió, sino que además se mostraba también con estos datos sin desagregarlos, porque en definitiva, de que vengan dólares, pero porque las sucursales de aquí se están endeudando con casas matrices, habla más del cepo importador, cepo cambiario y además que no puedan girar dividendos a sus casas matrices, que realmente la inversión extranjera directa que está entrando. Si uno mira lo que entra por el Banco Central en inversión extranjera directa, estamos en mínimos. Entonces, allí hay que hacer la diferencia y ser bien claros con los números. Es impecable lo que decís, Salvador. O sea, el gobierno está teniendo dos problemas, que ahora empezó a trastocar los datos. O sea, tiene el problema de dólares, tiene el problema de la macro, tiene el problema de la negociación con el fondo, la tensión cambiaria en medio del año electoral, del propio candidato que además tiene que hacer el acuerdo y que además tiene que hacer la campaña. Pero efectivamente empezó a hacer cosas que hasta aquí no venía haciendo. Empezó a dar a conocer cifras de un supuesto balance cambiario diario que no es tal, y empezó a dar cifras económicas muy beneficiosas como buenas noticias, que en realidad tampoco son tales, porque más de la mitad de lo que se supone que es una inversión extranjera directa, en realidad es un financiamiento de la casa matriz a una importación que hizo una empresa en la Argentina que de otro modo no hubiera podido importar porque el central justamente no le habilitó los dólares y le dijo, páguenlo ustedes, de lo contrario no lo traigan. Y algún día alguien va a tener que devolvérselo. Será el próximo gobierno, serán en 2 gobiernos, pero se paga y esto está en el pendiente y es un pasivo, ¿correcto? Sí, sí, es exactamente así. Y el problema allí de la inversión extranjera directa es que, bueno, sí, se termina tergiversando la información, no se expone en términos netos y además no se hace estas aclaraciones pertinentes que en definitiva ayudan a entender realmente lo que pasa. Ahí en 2022 no es casualidad que crezca de manera rotunda la deuda con casas matrices cuando a partir de junio tuvimos una fuerte restricción en la parte importadora y un banco central obligando a importadores a financiarse con casas matrices, que en definitiva son dólares que en algún momento les va a tener que devolver y que probablemente esos capitales quizá vuelvan a volver a casas matrices. Entonces, es temporario. Está muy bien. Pongamos de vuelta la placa porque quiero con vos corroborar un dato, Salvador. Si uno sacara esa parte, ese 57% del total, en realidad estaríamos hablando de un año de bajo nivel de inversión extranjera directa. El título sería fuerte caída de la inversión extranjera directa en la Argentina, ¿o me equivoco? Sí, exactamente. Si uno lo quita, queda en aproximadamente unos 8.200 millones de dólares, que en términos de cómo ha ido evolucionando a través de los años, es una caída que fue bastante, que se precipitó bastante a partir de 2008, si se ve. Que bueno, en 2019, luego de la salida de Macri, y a partir de allí creció, pero de manera muy paulatina. No hubo un crecimiento abrupto en términos de inversión extranjera que se vuelque a economía real en esos términos. De hecho, las líneas rojas de esta deuda que nosotros estábamos marcando, Salvador, existió en 2018 fruto de las restricciones tras el salto devaluatorio
en menor medida, muy chiquitito en 2019, un poco mayor en 2020, se agudiza en 2021 y crece exponencialmente en 2022, después de que Cristina Fernández de Kirchner le endilgara a Guzmán que estaba liberando dólares para las importaciones que no debía hacer. Después vino el cepo ampliado de Batakis y después ya las decisiones de Massa, ¿correcto? Sí, sin dudas. Bueno, allí se muestra claramente lo que sucedió en 2022, lo cual fue, bueno, completamente abrupta el aumento de deuda con casas matrices que tuvieron las empresas y bueno, que no les quedaba otra en definitiva porque tenían que importar y necesitaban esos insumos y los dólares el Banco Central no se los giraba. Incluso la deuda comercial que mantiene el Banco Central con importadores asciende aproximadamente a los 15.000 millones de dólares entre bienes y servicios de deuda comercial que en algún futuro también el Banco Central va a tener que responder por esos dólares. O sea, perdón, Salvador, porque esto es otro tema muy importante. Hay 15.000 millones de dólares que alguien va a tener que pagar que hoy no están contabilizados correctamente. No es un pasivo que el Banco Central notifique, ¿correcto? Claro, eso surge básicamente de lo que se importa versus lo que se paga. Si uno mira en bienes y servicios, descontando fletes y demás, si uno mira lo que importamos, pagamos mucho menos de eso. Entonces, a partir de allí surge la diferencia de que quién está poniendo el dinero, porque no es el Banco Central, porque no está pasando por sus arcas. Allí hay financiación de los propios importadores con casas matrices y que en algún momento el Banco Central tiene que salir a responder por esa deuda que asciende actualmente a los 15.000 millones de dólares. Con lo cual, no solo tenemos reservas netas negativas, sin contemplar este aspecto, sino que además le tenemos que poner un plus a esas reservas netas negativas, que vos me dirás en cuánto la estimás vos, porque hay varias y múltiples estimaciones, le tenemos que agregar 15.000 millones adicionales. O sea, no solo el gobierno absorbió 45.000 millones de dólares de superávit comercial en los 3 años iniciales de su gestión, 2020, 2021, 2022, a un ritmo de 15.000 millones por año, sino que además acumuló un pasivo, barriendo bajo la alfombra, no dando dólares, diciéndole a las empresas, pónganlo ustedes que después se los devuelvo, de unos 15.000 millones. Absolutamente. ¿Cuánto es las reservas netas negativas? Actualmente están rondando los 7.000 millones de dólares negativos, pero bueno, en definitiva, ¿qué significa que haya reservas netas negativas? Que por allí es un número que se habla mucho y no se termina de esclarecer de qué se trata. Significa básicamente de que los dólares que tiene el Banco Central no solamente no son de él, sino que en definitiva deben aparte. En este caso, ¿cuánto debe además de todos los que no son de él? 7.000 millones de dólares que, bueno, ha tomado prestado de sus pasivos y que en algún momento los va a tener que devolver. Salvador, por último, ¿te puedo preguntar qué proyecciones tenés para este año en términos de, yo sé que es casi ciencia ficción y que no sos mago, pero si tuvieras que hacer un pronóstico de cómo cierran las principales variables 2023, ¿qué imaginas? Y es muy probable de que vamos a una caída de 3 puntos del producto con un déficit fiscal con posibilidad de agravarse, cerrando en 3,5, 4% del producto y bueno, con reservas netas que probablemente puedan llegar a estar cerrando el año en torno a los 10.000 millones de dólares negativas, en la medida de que no haya un cambio o un cambio de sendero o noticia relevante dentro de lo que se está proyectando, porque en definitiva la situación con el fondo en términos netos para este año apenas era superavitaria en dólares. Entonces, la categoría de dólares de reservas netas que tenemos actualmente no tiende a mejorar demasiado solamente por el acuerdo con el fondo, por cómo está planteada la situación ahora. Si hubiese un cambio de acuerdo que nos hacen desembolsos extras y demás, bueno, allí cambiaría el esquema, ¿no? Pero en definitiva, eso es un poco las variables de cómo se está viendo. Va a ser un segundo semestre bastante difícil. En términos cambiarios siempre es difícil para el Banco Central el segundo semestre y un primer semestre de 2024 que va a depender mucho de lo que suceda en las elecciones. Salvador, te agradezco enormemente, ha sido muy generoso. ¿Crees en el dato del 6% de inflación? Porque en algún momento yo particularmente, aún con riesgo, con costos, no estoy observando que ningún técnico de los que respete me diga mirá, esto está trastocado. Así como estamos marcando todas las inconsistencias habidas y por haber respecto a los informes oficiales en cuanto a reservas del Banco Central, saldo comprador o vendedor diario, o incluso la idea de que acá explotaron las inversiones extranjeras directas, cosa que no ocurrió ni sucedió y que es
a todas vistas muy palpable. ¿Ves que el INDEC cometió algún estropicio o finalmente decís, no, mira, está justificado en lo que el propio INDEC dijo ayer? Personalmente no tengo motivos para dudar del dato, sin dudas que habrá llamado la atención a más de uno, pero no tengo sinceramente motivos para dudar de ese dato, teniendo en cuenta también de que tiene su fundamento y tiene su lógica, porque la inflación núcleo que no comprende alimentos y energía, dio el 6,5. En definitiva, ahí por cuestión de alimentos, la carne viene muy atrasada y demás, no es un dato que me llame soberanamente la atención como para pensar que estén ocultando información, le estén tergiversando, personalmente. Salvador, enorme abrazo y gracias por tu sinceridad, como siempre, y tu precisión y rigurosidad, que mucho valoramos. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas tardes. Hasta la próxima. Estaba Salvador Vitelli.